Hola, bienvenidos de nuevo a The Ley. Lo primero es pediros perdón por estar desaparecido del canal. Llevaba bastante tiempo sin subir vídeos porque a pesar de tener unos cuantos vídeos ya grabados, que tan solo necesitaría editar y subir, el trabajo en el despacho no me permitía dedicarle mucho tiempo al canal. Pero ahora, debido a la situación actual en la que por el COVID-19 debemos quedarnos en casa, no tengo mucha excusa, ¿verdad? Bueno, de hecho, la declaración del estado de alarma declarada por el Gobierno a través del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo me ha hecho plantear el tema para este nuevo vídeo, en el que intentaré dejaros claro en qué consisten los estados de alarma, excepción y sitio en nuestra Constitución. ¿Vamos a ello? Estos estados inciden en los derechos fundamentales que están especialmente protegidos en nuestra Constitución y los limitan en una u otra forma, por situaciones excepcionales, debidas por ejemplo a alteraciones de orden público o fuerza mayor, como en el caso actual. Lo primero, legislación. ¿Dónde se recogen los estados de alarma, excepción y sitio? Bien, en el artículo 116 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, que desarrolla y regula dichos estados. Para los tres estados, alarma, excepción y sitio, se recogen una serie de características comunes para su aplicación. Para los tres, que son, deben responder a una situación de carácter extraordinario, o sea, en situaciones graves, no habituales. Las medidas a aplicar siempre serán las absolutamente indispensables y proporcionales, tanto en medida como en tiempo, para solventar el problema de que se trate. Asimismo, su duración será también la estrictamente indispensable para afectar de la manera más mínima, en la medida de lo posible, a los derechos fundamentales de las personas que se ven influidos e incluso a los riesgos derivados de la declaración, como pueden ser los económicos o sociales. Aun tomadas estas medidas, continuarán, en la medida de lo posible, con funcionamiento normal todos los poderes constitucionales del Estado, legislativo, ejecutivo o judicial. Aunque, como hemos visto en la actualidad, por las medidas especiales contra el coronavirus, estos de una u otra forma han visto alterado su labor habitual. El Legislativo, el Senado y el Congreso de los Diputados han visto paralizados en cierta medida sus proyectos o proposiciones de ley y las enmiendas a los mismos. El Ejecutivo, que es el Gobierno, sigue actuando, aunque en estos momentos está más enfocado en solucionar la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y luego el Judicial también se ha limitado suspendiendo vistas y plazos procesales, incluso administrativos. La declaración de estos estados será siempre objeto de la máxima difusión posible a través de los medios de comunicación. Siempre, y como fe de su entrada en vigor, el Real Decreto que declare la situación del estado de alarma, excepción y sitio debe ser publicado inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. El mismo día de su publicación será el día en el que entre en vigor. Ahora, vamos a diferenciar los distintos tipos de estado, empezando por el que menos incide en la esfera de la restricción de los derechos fundamentales, el menos lesivo, por así decirlo, o menos grave, que es el estado de alarma. ¿Qué circunstancias, presupuestos se tienen que dar para declarar el estado de alarma? Pues una serie de alteraciones graves de la normalidad, como pueden ser una crisis sanitaria importante, como el caso de la pandemia del COVID-19, desabastecimiento de productos de primera necesidad, desastres naturales como graves incendios, inundaciones, terremotos, paralización de servicios esenciales, como el tema de los controladores aéreos del 2010, que eso lo veremos después, etc. ¿Necesariamente tiene que declararse en todo el territorio? No. Ninguno de los estados, ya lo avanzo, pero bueno, ninguno puede declararse, o sea, tiene que declararse en todo el territorio, incluso puede declararse en solo una parte del territorio del estado, por lo que un presidente de una comunidad autónoma que entienda que debe de aplicarse el estado de alarma en su comunidad, podría solicitarlo al gobierno de la nación para que éste así lo decretara. La duración. ¿Cuánto dura? En principio, la Ley Orgánica 4/1981, la que desarrolla los estados, prevé un plazo de 15 días que pueden ser prorrogados si se estima conveniente. ¿Cómo se declara? La declaración se hace mediante decreto del Consejo de Ministros, pero eso sí, dando cuenta de forma inmediata o inmediatamente posterior al Congreso de los Diputados. ¿Vale? El estado de alarma, a diferencia del resto de estados que vamos a ver a continuación, y ahora lo explicaremos con más detalle, no suspende derechos. Durante el tiempo del estado de alarma, las autoridades civiles de la administración del territorio afectado, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y demás
esas serán las autoridades que prevengan el estado de alarma. El contenido del decreto establecerá las distintas medidas que van a ser adoptadas. A modo de ejemplo, podemos observar las dispuestas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de mayo por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En ella las medidas son la limitación de la libertad de circulación de las personas, las requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, medidas de contención en el ámbito educativo, actividad comercial, actividades de hostelería, restauración, transportes, tránsito aduanero, abastecimiento alimentario, etc. Antes del estado de alarma, en el que en estos momentos nos encontramos por la crisis sanitaria, derivada del virus, del coronavirus, tan solo se había declarado en otra ocasión en España. Se debió a la huelga de los controladores aéreos que ocurrió el 4 de diciembre de 2010, por la situación de la paralización del tráfico aéreo. En esa ocasión, por ser el servicio aéreo un servicio público esencial y verse mermado o afectado por dicha huelga, el gobierno entendió que debía declararse el estado de alarma para salvaguardar el servicio. En concreto, para fundamentar la declaración en su momento, se argumentó la vulneración del artículo 19 de la Constitución española, al afectar la huelga al derecho fundamental de la libre circulación de los españoles en el territorio nacional. Por aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el vicepresidente del gobierno, advirtió a los controladores aéreos que si no acudían a sus puestos de trabajo incurrirían en un delito de desobediencia. En este caso, era un delito además que estaba tipificado en el Código Penal Militar, puesto que se designó una autoridad militar como vigilante y fiscalizadora de la labor de los controladores. En esa ocasión, se solicitó por parte del Gobierno, tras los 15 días de aplicación inicial, se solicitó al Congreso una prórroga del estado de alarma y este la concedió por decreto el 17 de diciembre de 2010 hasta el 15 de enero del 2011. En estos momentos, para el estado de alarma actual se dispuso el mismo para 15 días, aunque se ha anunciado que va a ser prorrogado por el Congreso otros 15 días más a solicitud del Ejecutivo, del Gobierno. Aquí os voy a mostrar, podéis ver el encabezamiento del Real Decreto por el que se ha dispuesto el último estado de alarma y en el que nos encontramos actualmente, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ahora vamos con el siguiente estado, el estado de excepción. ¿Cuáles son los presupuestos que han de concurrir para declarar el estado? Pues unos de carácter aún más graves que los que hemos visto en el estado de alarma, tales como alteraciones graves del libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales, del funcionamiento de las instituciones o de los servicios públicos. De igual forma que en el estado de alarma puede decretarse para todo el estado o una parte del mismo. La duración aquí es un poco mayor, se prevé para un periodo de tiempo de 30 días que pueden ser prorrogados por otros 30 días. El gobierno podría incluso finalizar el estado de excepción antes del cumplimiento del plazo establecido, pero antes debe de informar al Congreso. También es el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, el que emite un decreto para declarar el estado de excepción, pero en esta ocasión no se informa a posteriori al Congreso de los Diputados, sino que el Gobierno remite al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización del estado de excepción y es el Congreso, el que concede la autorización. Posteriormente, el Gobierno emite el decreto con el contenido autorizado previamente por el Congreso de los Diputados. En el estado de alarma veíamos que no había suspensión de los derechos fundamentales. Pues bien, en el estado de excepción sí que pueden suspenderse ciertos derechos. Estos podemos observarlos en la Constitución española, en concreto en el título 1, capítulo 5, que trata de la suspensión de los derechos y libertades, en su artículo 55. Serían los derechos reconocidos en los artículos 17, apartados 1, 2 y 4, es decir, aquellos que se refieren a la libertad, a la seguridad y a la detención preventiva, y el procedimiento de habeas corpus. Este procedimiento está pensado para evitar detenciones ilegales, poniendo al detenido en inmediata libertad o inmediata disposición judicial. Eso ya lo explicaremos en otro vídeo, ya haré otro vídeo para el canal solo de este procedimiento. También se podrían verse suspendidos los derechos del artículo 18, apartados 2 y 3, que son la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, el artículo 19, que es la libertad de residencia y circulación,
el artículo 20, apartados 1a y d y 5, concernientes a la libertad de expresión, libertad de información veraz y secuestro de las publicaciones por resolución judicial. El artículo 21, que regula el derecho de reunión, el artículo 28, apartado 2, referente al derecho de huelga, y el artículo 37, apartado 2, que trata sobre las medidas a adoptar en conflicto colectivo. No os preocupéis, luego al final os voy a dar un esquema para que tengáis esto más claro, porque como hay mucho contenido. En España el único estado de excepción que se ha declarado fue antes incluso de la aprobación de nuestra Carta Magna, de la Constitución española. Fue el 24 de enero de 1969 y fue a raíz de los numerosos movimientos y manifestaciones estudiantiles que hubo en su momento y movimientos obreros contra el régimen franquista del momento. Por último nos queda el estado de sitio. Este es el de más amplitud o importancia de los tres. ¿Para qué situaciones está previsto el estado de sitio? Cuando pueda verse en peligro la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. La duración estará prevista en la propia declaración del estado de sitio. En este caso lo propone el Gobierno, pero se declara por el Poder Legislativo, es decir, se vota en el Congreso de los Diputados, donde se aprobará por mayoría absoluta y será este, el Congreso, el que lo declara. El Gobierno designará la autoridad militar que ejecutará las medidas que se dispongan en la declaración del estado de sitio. También aquí, al igual que en el estado de excepción, pueden verse suspendidos los mismos derechos fundamentales e incluso uno más. Volvemos a acudir al artículo 55 de la Constitución española y vemos que los derechos que se podrían suspender son los mismos, ya decimos que los del estado de excepción, más el artículo 17.3, aquel que se refiere a la obligación o derecho que tiene el detenido, o la obligación de informar al detenido de sus derechos y de ser asistido por abogado. ¿Vale? Bien, vamos a ver un pequeño esquema, como decía, que os dejaré también en la descripción del vídeo para que veáis la diferencia entre los tres estados, alarma, excepción y sitio, de una forma resumida. ¿Vale? Podemos ver que los estados, que son los que están en el artículo 116 de la Constitución española, las situaciones en las que están previstos el estado de alarma, podemos ver que son crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, catástrofes naturales. El de excepción, por una alteración grave del orden público, al no estar garantizado el libre ejercicio de derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones, los servicios públicos esenciales. El estado de sitio sería por una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Vemos cómo se declaran. El estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto del Consejo de Ministros, dando inmediata cuenta al Congreso. El de excepción lo declara el Gobierno también por decreto del Consejo de Ministros, pero en esta ocasión con una autorización previa del Congreso de los Diputados. El estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. La duración del estado de alarma vemos 15 días, el de excepción 30 días, prorrogables, el de sitio no está predeterminado, no hay una duración máxima, pero vendría en la propia declaración del estado de sitio el tiempo por lo menos mínimo de la duración del mismo. Las medidas en el estado de alarma vemos que no tiene por qué haber suspensión de derechos. Lo que sí hay, pues, limitación de circulación de vehículos o personas, limitación de uso de servicio de primera necesidad, práctica de requisas, imposición de prestaciones personales, racionamiento, ocupación de fábricas, etc. En el de excepción, las medidas que se toman pueden ser las mismas que las del estado de alarma, las mismas medidas de limitación, más la suspensión también o limitación sobre los derechos del artículo 17.1, 2 y 4, el artículo 18, 2 y 3, el artículo 19, el artículo 21A, 1D y 5, el artículo 21, el artículo 28.2 y el artículo 37.2 de las medidas de conflicto colectivo de trabajadores y empresarios. El estado de sitio, las medidas que se aplicarían serían, además de las del estado de alarma y las del estado de excepción, la suspensión del artículo 17.3, que es el derecho de informar al detenido de sus derechos y de ser asistido por abogado.
Pues estos son los tres tipos de estados excepcionales que contempla la Constitución. Espero que os haya servido para aclarar las distinciones entre los mismos y el objeto o fundamento de cada uno de ellos. Por último, no podía despedirme sin mencionar la situación por la que estamos pasando estos días. Sabéis que no suelo hacer valoraciones o comentarios personales sobre los temas que vemos en el canal, pero creo que no puedo obviarse la realidad y no debo de dejar de hacer distintas consideraciones sobre estos tiempos de incertidumbre que nos ha tocado vivir. Pasamos por momentos duros y todos en mayor o menor medida o más o menos cercanía nos hemos visto afectados por este maldito virus. No me cabe duda de que esto lo superaremos entre todos y saldremos más reforzados como pueblo y como personas. Por supuesto que debemos ser prudentes, cívicos y solidarios, pero no caigáis en el miedo y desesperación e intentar ser lo más positivos posible, aunque sea difícil. Gracias a sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, comerciantes, transportistas y resto de ciudadanos que hoy se enfrentan a esta pandemia para salvaguardar la salud y necesidades de los demás. Gracias por ver este vídeo y por ver mi canal. Todo va a salir bien. Hasta pronto. Esto es de ley.